Buenos días, ¿cómo estás? Déjame iniciar el día de hoy la Reflex con este mensaje que pude leer ayer en la noche. Querido pastor, te solicito que ores por mi corazón y el de mi hermana. Estamos muy tristes, pues su hijo se quitó la vida y solo tenía 26 años. Por favor, ayúdanos con tus oraciones. Mil gracias, pastor. ¿Sabes? Por supuesto, vamos a ayudar en oración a estas hermanitas. Pero la pregunta aquí difícil es, ¿qué está pasando? ¿Qué ley eterna se está rompiendo que está llevando a la juventud de tan solo 26 años a acabar con su vida? Miren, Lucas capítulo 15, en la famosa parábola del hijo pródigo, dice, Jesús también les dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un día el hijo más joven le dijo a su padre, papá, dame la parte de tu propiedad que me toca como herencia. Y entonces el padre repartió la herencia entre sus 2 hijos. A los pocos días, el hijo menor vendió lo que su padre le había dado y se fue lejos, a otro país. Allá se dedicó a darse gusto haciendo lo malo y gastando todo el dinero. Ya se había quedado sin nada cuando empezó a faltar la comida en aquel país y el joven empezó a pasar hambre. Entonces buscó trabajo y el hombre que lo empleó lo mandó a cuidar cerdos en su finca. Al joven le daban ganas de comer aunque fuera la comida con que alimentaba a los cerdos, pero nadie se la daba. Por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó, en la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Volveré a mi casa y apenas llegue le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como a cualquiera de sus trabajadores. Entonces regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre corrió hacia él lleno de amor y lo recibió con abrazos y besos. El joven empezó a decirle, papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Ya no merezco ser tu hijo. Pero antes de que el muchacho terminara de hablar, el padre llamó a los sirvientes y les dijo, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo y también sandalias. Maten al ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Y comenzó la fiesta. Esta historia nos ilustra el amor de nuestro Padre Celestial para con nosotros los descarriados. Pero es el propósito de haberla citado en este día, es mostrarte unos principios que tienen que ver con el contentamiento, cómo evitar las crisis, y a veces pueden ser crisis sociales, espirituales o económicas, y por otro lado también cómo salir exitosamente de ellas. Hay en esta historia una tremenda ley eterna que está ahí esperando que tú y yo la descubramos, la tomemos y la llevemos en práctica. Y tiene que ver con el contentamiento. Mira, te muestro. De este hijo que se va, veamos sus antecedentes. Tenía una familia que cuidaba de él. Tenía una excelente posición económica, un padre que lo amaba, siervos que le obedecían, vestía bien, conforme a su posición económica, y tenía un buen hombre. Pero había algo que no tenía. No tenía un corazón feliz. Para muchos, tan solo con revisar el listado que te acabo de mostrar se sentirían felices. Sin embargo, este joven, aún teniéndolo todo, se sentía infeliz. No encontraba la satisfacción personal en su vida. ¿Te suena esto conocido? Vamos hasta el principio de la creación. Imaginemos el huerto y las aves volando, pajarillos cantando y ahí en medio del huerto Adán, poniéndole el nombre a los animales. Adán viviendo y disfrutando de toda la bendición de Dios. Todo había sido creado y él y Eva tenían la autoridad y la libertad de dominar todo lo creado y sojuzgarlo. Pero hasta ahí llegó la tentación para generar en ellos un deseo de insatisfacción, un no contentamiento. Y Eva cayó. Hay más y mereces más, así que la desobediencia original trajo la caída del hombre. Y esta caída se ha acrecentado en un profundo problema en la humanidad en el tema del contentamiento. ¿Logras verlo? Hoy en día la gran mayoría de los problemas que aquejan a las familias, sean cristianas o no, tienen que ver con problemas económicos. Y esto está relacionado con la constante violación a la ley eterna del contentamiento y lo que esto es. Que en términos claros, y ya nos podríamos decirlo, aprender a ser feliz en el lugar económico en que la vida te ha colocado. Mañana te explico cómo este problema se extiende a tantas personas que hasta quizás tú lo estás viviendo y no te has dado cuenta. Pero eso será mañana. Mientras tanto, te dejo reflexionando sobre esta historia. Que Dios te bendiga, soy Mauricio Bantelles y hasta mañana.